Muy buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. El gobierno no se ha enterado de que Alemania está en recesión. Alemania es un país que yo recuerdo perfectamente que en el año 2003 decían que era el enfermo de Europa. Un titular de uno de los principales periódicos de España repetía a bombo y platillo que España lideraba el crecimiento de Europa y que Alemania era el farolillo rojo, el enfermo de Europa en el año 2003, que España tenía todos los ingredientes para generar más crecimiento, más empleo y mejores condiciones, mientras que se frenaba la economía europea por Alemania. El problema de la euforia gubernamental con los datos económicos es endémico en este país, pero es particularmente increíble cuando gobiernan los partidos de izquierda, el Partido Socialista. Y pensar por un momento aquello de la Champions League del año 2008, piensen aquello de los brotes verdes, etc. Bien, pues en la última campaña el gobierno de España ha dicho dos cosas. Lo primero, la ministra portavoz del gobierno ha dicho que los ciudadanos, tras las elecciones, no han sabido valorar la impecable gestión del gobierno. La impecable gestión del gobierno. El gobierno no hace ningún tipo de autocrítica y considera que los datos económicos son magníficos, y el presidente del gobierno nos anunciaba a bombo y platillo que la economía española no va bien, que va como una moto. Y tenemos un problema con la moto. Vamos a recordar algunos de esos grandes hitos de esa impecable gestión que lleva a cabo el gobierno. El primer dato de su gestión es que ellos consideran gestionar a endeudarse y gastar. El primero es un aumento del gasto público como no se ha visto en ningún país de nuestro entorno. Un aumento de gasto público que supera los 120.000 millones, se ha consolidado y anualizado todo el gasto extraordinario por la pandemia, y no solamente eso, se ha multiplicado el presupuesto de asuntos económicos, Agenda 2030, de transición ecológica, etcétera, etcétera. Estamos hablando entre esas tres partidas de más de 20.000 millones de euros. Se ha aumentado el gasto político en más de 30.000 millones de euros. La deuda se ha aumentado en más de 350.000 millones con los datos estimados para el año 2023. Pero es que además se ha triplicado el agujero de la seguridad social a 100.000 millones. Eso es lo que llaman gestión. Es curioso que llamen gestión también a la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE, de los países desarrollados. No hay ningún país que tenga una tasa de paro como la de España. Pero es que es peor. Es que nos han adelantado países como Grecia, como Portugal, como Eslovenia, como la República Checa, etcétera, etcétera. Es importantísimo también recordar, en cuanto al empleo, que no es solamente una tasa de paro oficial, que es la más alta de toda la Unión Europea, por encima de Grecia, sino la tasa de subempleo, todos aquellos parados que están fuera de las listas oficiales y todas aquellas personas que están trabajando en aquellos puestos de trabajo o temporales o troceados que no son lo que desearían llevar a cabo. La tasa de subempleo en España, el paro efectivo, según FEDEA, supera el 20,1% y es también la más alta de toda la Unión Europea. La tasa de paro escondido, es decir, todas aquellas personas que están en ERTE, que están desactivados como fijos discontinuos, etcétera, también es la más alta de toda la Unión Europea. Es peor todavía, la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas es la más agresiva de todos los países de nuestro entorno. Es que esto es importante entenderlo, porque continuamos perdiendo puestos con respecto a la media de la Unión Europea, una media de la Unión Europea que tampoco es ninguna maravilla comparado con Estados Unidos y los países líderes, pero con respecto a la media de la Unión Europea, España ha pasado
bajado a donde estaba en el año 2011 en cuanto a PIB per cápita ajustado a términos reales. La destrucción del poder adquisitivo de las familias, el aumento masivo de los impuestos. No se olviden que una familia que ingrese 21.000 euros está pagando, por culpa de negarse a indexar y a poner los impuestos ajustados a la inflación, el gobierno está cobrando de una familia que ingresa 21.000 euros unos 450 euros adicionales solamente en impuestos directos de impuestos. No solamente eso, sino que además todo eso que dicen que han dado a los ciudadanos lo han cobrado primero. Por ejemplo, la reducción del IVA de algunos alimentos la compensan masivamente con el aumento de los impuestos por no ponerlos ajustados a la inflación en la carne, el pescado, esas cosas que nadie come en este país, como ustedes se pueden imaginar. Pérdida de poder adquisitivo. Los peores en cuanto a recuperación de Producto Interior Bruto del año 2019. En los últimos datos de Eurostat, reflejan que España será el último país de los de nuestro entorno en recuperar el PIB del año 2019, pero el que más ha aumentado la deuda. ¿Qué clase de gestión es esa? ¿Cómo se puede hablar de gestión a utilizar masivamente el despilfarro público, a empobrecer a todos los ciudadanos con la mayor caída de renta per cápita ajustada real de todos los países de nuestro entorno? ¿Y cómo se puede hablar de gestión cuando lo que dejan es un déficit estructural que han duplicado desde los niveles que heredaron en el año 2018? Un déficit estructural que nos va a costar muchos años reducir, muchos esfuerzos y muchos ajustes. Es intolerable escuchar al gobierno decir que en las próximas elecciones, si no ganan ellos, vienen los recortes. Si lo que han hecho ha sido recortar, la renta disponible, la riqueza, el acceso al empleo y las oportunidades de los españoles comparado con el resto. Porque además la gestión de cualquier gestor económico se valora con respecto a los recursos que utiliza. Y cuando se ha utilizado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia, y se tienen estos datos, cuando además del mayor estímulo fiscal y monetario se han recibido decenas de miles de millones de fondos europeos, y se tienen estos datos, vuelvo a repetir, la peor recuperación de los países de nuestro entorno, el mayor aumento de endeudamiento, el mayor aumento de impuestos y la mayor pérdida de poder adquisitivo de las familias, eso no es para nada una gestión excelente, ni impecable, ni nada. De hecho, es que no tiene ni un atisbo de gestión. Lo más importante es que encima, con esa euforia ridícula, exactamente igual que la que sufrimos en el 2008 o en el 2011, lo que están haciendo además es empeorar las posibilidades de la economía española de enfrentarse a lo que ya se está enfrentando Alemania y a lo que se está enfrentando el mundo, que es una ralentización muy importante. Porque en el momento en el que lo único que ha salvado los datos económicos de España, que es la recuperación del turismo, alcance su cenit, a partir de ahí el motor económico de España no existe. Y si no prestamos atención a lo que está ocurriendo en Alemania, si no prestamos atención a lo que está ocurriendo en el resto del mundo y desde luego si no se toman medidas para ajustar el absoluto e increíble nivel de despilfarro que ha introducido este gobierno, el problema no va a ser como el del año 2011 con el que nos asustan, va a ser mucho peor, porque en el año 2011 por lo menos había capacidad de tomar decisiones. Ahora mismo el próximo gobierno no va a poder tirar de subidas de impuestos porque ya nos han expoliado a niveles que no tienen absolutamente ninguna comparación con los países de nuestro entorno. Así que cuando te digan que la gestión es impecable y que la economía va como un tiro, recuerda que te están engañando. Bienvenidos a Economics.
En este programa tenemos la enorme suerte de contar con buenos amigos que además escriben libros. Dentro de muy poco vamos a charlar con uno de nuestros mejores colaboradores, pero tengo el gusto de contactar también con María Vega, que ha estado en un par de ocasiones también en nuestro programa. ¿Cómo estás, María? Muy bien, encantada de volver a estar aquí con todos vosotros. Qué bueno, y además con grandes noticias porque publicas un libro que se llama Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio, que entre otras cosas es toda porque no te han enseñado nada, ¿verdad? Buena precisión, sobre todo a nuestra generación. Efectivamente. Cuéntanos un poco qué te llevó a escribir este libro y qué es lo que pretende explicar, además de lo que es obviamente claro por el título. Sí, es verdad que el libro, bueno, pues induce a una idea con el título, pero yo creo que es más profundo incluso que eso. O sea, un poco lo que, bueno, pues yo creo que todos los periodistas llega un momento en el que queremos profundizar en los temas. Las noticias a veces no nos dejan tiempo para la reflexión y para ir al fondo de las cuestiones. Y bueno, pues tenía ganas, la verdad es que de escribir un libro y bueno, pues la idea de hacer algo muy divulgativo que llegara a todos los públicos y que ayudara a poner orden en el debate público de la economía y que también ayudara a poner orden en las finanzas personales a nivel particular. Bueno, pues fue una idea que surgió de la mano de Deusto, de la editorial, y me encantó. Me pareció muy interesante que mi primer libro pues fuera un manual sencillo de economía en el que explicamos todo. Entonces, bueno, el libro consta de dos partes. En una primera parte pues se abordan los grandes retos, de algunos de ellos hablabas hace un momento: la deuda pública, los impuestos, la transición energética, la vulnerabilidad, las pensiones. Son todos estos debates que están en los medios de comunicación, de los que oímos hablar tanto. Bueno, yo en la introducción digo que es un libro de grises, en el sentido, bueno, que es un libro que explica la economía para que el ciudadano tome sus propias decisiones y se haga sus propios diagnósticos. Yo no pretendo en este libro decir lo que deben pensar, sino explicar, por ejemplo, por qué Estados Unidos se puede endeudar más que un país como España, ¿no? Explicar también las políticas monetarias del Banco Central Europeo, los estímulos que tenemos detrás. Y una vez que conocemos cómo está el mundo, cuál es el diagnóstico, digamos, de todos los retos que tenemos que afrontar en los próximos años, pues empieza la segunda parte del libro, que se dedica a las finanzas personales. Y entonces, bueno, pues habla de los planes de pensiones, de la hipoteca inversa, de qué es la bolsa, cómo funciona, e introduce algunos de los consejos de tu libro, a crecer tu dinero, que sale citado entre las referencias. También habla de las criptomonedas, explicando, bueno, pues por qué generan pasiones entre algunos y por qué generan pánico entre otros. Y bueno, pues es un libro que yo digo que no es una guía de inversión. Básicamente lo que le explica al lector es que nunca invierta en algo que no entienda y que si quiere invertir y hacer que el dinero trabaje por él mismo, pues lo que tiene que hacer es mucho análisis, informarse muy bien, aprender bien de lo que va a invertir, diversificar, bueno, pues esas claves que a lo mejor para nosotros son algo obvias después de muchos años y hablando de economía y finanzas, pero para el gran público creo que a lo mejor, bueno, pues no son tan obvias. Qué interesante. Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio. Cuando escribías el libro, ¿cuál de estos capítulos o de estos elementos que explicas te parecía que era más importante y cuál pensaste que era más urgente informar a la gente o que estaban más desinformados? Pues el de los bancos centrales, sin duda. Para mí ha sido un reto explicar esto, porque llevamos, bueno, muchísimos años. Yo recuerdo cuando, bueno, yo llevo muchos años escribiendo de economía y recuerdo cuando, bueno, pues ya en los años de la crisis del euro se hablaba de la necesidad de ayudar a países como Italia y España, pues surgió aquel debate, ¿no?, de los estímulos entre halcones y palomas, que cuento lo que son los halcones y las palomas en el libro, ¿no? Y el debate era, bueno, pues había una parte reacia a ayudar a los países del sur porque estimular la economía, en cierto modo, pues tenía una amenaza, que era la inflación. Y bueno, el contexto en el que está escrito el libro es el momento en el que la inflación, bueno, está con nosotros, no solo por los bancos centrales, también porque hay un componente energético, pero es una inflación que han tardado en ver los banqueros centrales, sin duda. Y bueno, yo creo que el Banco Central Europeo es un organismo que tiene una gran influencia en nuestras vidas, lo explico en el libro. O sea, desde el precio que pagamos por el alquiler, que se va a revalorizar en función de un IPC que tiene que vigilar el BCE, hasta, bueno, lo estamos viendo con las hipotecas, ¿no? Dependen de esas decisiones que se toman en Frankfurt. Y creo que explicar la trascendencia de lo que son los bancos centrales y la política monetaria al gran público, que habla mucho últimamente de hipotecas y de inflación, pero desconoce la trastienda, bueno, creo que era necesario y para mí ha sido todo un reto.
Muy interesante. Y en la parte de finanzas personales, me imagino que tu preocupación fundamental es que la gente no caiga en errores típicos, ¿no? ¿Hay alguno que te gustaría resaltar? Es muy básico. Lo que me gustaría resaltar es que nunca se puede invertir en algo que no se entiende. Sí, ¿verdad? Es muy básico, pero bueno, pues los periodistas que llevamos años escribiendo y que hemos vivido la crisis financiera, pues vivimos episodios como el de las participaciones preferentes, ¿no? Y hablabas con personas que, bueno, se habían visto seducidas por una rentabilidad, pero no comprendían ni lo que habían ni lo que habían comprado. Es verdad que había personas, bueno, pues muy mayores que no cumplían los requisitos, digamos, de educación financiera para poder contratarlos, pero también conocí periodistas, gente muy formada, gente importante que había invertido en este tipo de productos un poco de manera alocada, ¿no? Entonces, bueno, es que es muy básico, pero creo que es fundamental entender lo que contratamos, y de hecho pues se incorpora un pequeño manual hasta para pedir una hipoteca. Sí, sí, sí. A mí lo que me gusta del libro, de hecho, es que además de ser un libro que está muy bien condensado, en el sentido de que no es un libro de estos con muchísimas páginas, pero está muy bien condensado y explicado de una manera muy sucinta y muy rigurosa para aquellos que no necesariamente tengan mucha información. De ahí la importancia. ¿No te parece curioso este dato? Fíjate, dices, toda la cultura que no te enseñaron en el colegio, ¿por qué no nos enseñan cultura financiera en el colegio? Pues la verdad es que yo creo que no nos la enseñaron a nosotros y tampoco se está enseñando de una manera real ahora mismo a las nuevas generaciones, a pesar de que bueno, pues hemos arrastrado varias crisis. Es verdad que el ciudadano que entiende la economía al final es un ciudadano más libre, ¿no? Para tomar sus propias decisiones, no solo sus decisiones políticas, porque yo creo que saber de economía ordena mucho el debate público de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, también para tomar las riendas de su futuro, ¿no? Y decir, oye, pues voy a tener más libertad porque cuento con un ahorro que es, bueno, en el libro es otra cosa que resalto, un ahorro que requiere un sacrificio, porque claro, ahorrar también es sacrificar, ¿no? Y es, bueno, pues esforzarse en guardar un dinero, pero yo creo que, bueno, ese ahorro al final, si se pone a trabajar, puede pues dejar una bolsa de dinero que nos ayude a ser más libres en todo tipo de toma de decisiones, y es una pena que no se esté fomentando más el acercamiento a la economía. Quizás es que ni siquiera los profesores estén formados para poder explicar de manera divulgativa, ¿no? Conceptos que son complejos y que, bueno, pues requiere un poco de arte, digamos, poder desmenuzarlos para, sin perder rigor, pues que lo comprenda todo el mundo. Claro, es que tú has puesto el dedo en la llaga, ¿eh? La cultura financiera y la libertad económica dan libertad y normalmente pues a los gobernantes no les gusta que la gente tenga libertad, prefieren que sean dependientes de los supuestos beneficios que les pueda dar el Estado. Toda la cultura financiera que no te enseñaron en el colegio. No dejen de leer el libro de María Vega. María, qué gusto, muchas gracias. Ya sabes que estás en tu casa y ya nos contarás más a medida que vaya. Bueno, pues ahora te tocará ir por las ciudades de España presentando el libro, así que ahí habrá muchas anécdotas interesantes que espero que nos cuentes. Gracias. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo a todos. Un fuerte abrazo, ya sabes que estás en tu casa. Vamos a un corte y seguimos. Hablamos de educación financiera, hoy vamos a hablar de educación financiera, de cultura, de libros como elementos prioritarios para ser exactamente eso, libres, y una de las personas con las que me gustaría hablar sobre libertad y educación es con José María Rotellar, que es uno de los académicos de la Universidad Francisco Marroquín, que además nos ha dado la oportunidad de, bueno, pues de entrar en mucho detalle en el análisis de la economía desde una perspectiva que es bastante diferente a la de los bueno, los académicos más habituales, porque
tenemos un problema en economía. Decía antes María Vega que no se enseña economía y cultura financiera en los colegios. Claro que nos enseña, pero es que a mí me preocupa quién la enseñaría. Y uno de los problemas que tenemos es precisamente ese, que es que en muchos casos lo que se enseña viene de ese mal llamado consenso keynesiano, incluso socialista, que lo que nos intenta vender es la varita mágica del Estado. Hablaremos luego con José María cuando podamos contactar con él, porque no está en este momento. Vamos a un corte, vamos a ir a publicidad y seguimos hablando, que tenemos como invitado especial a José Ramón Riera, que vamos a hablar de todas las cosas que pasan en la economía y de su libro. Bienvenidos de nuevo a Economics. Vamos a conectar con José María Rotellar, que es uno de los académicos de la Universidad Francisco Marroquín. José María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos un poco en qué se diferencia la Universidad Francisco Marroquín del resto de las universidades de nuestro entorno y cuál es la oferta académica y qué es lo que pueden encontrar los chavales y las personas interesadas en acudir allí. La Universidad Francisco Marroquín, que tiene su origen en Guatemala, ¿no?, como sede principal, tiene abiertas también universidades o delegaciones tanto en Panamá como aquí en Madrid, en España, ¿no? Y en la sede de Madrid lo que ofrece son distintas titulaciones, especialmente en la parte de grados Emprendimiento y Administración y Dirección de Empresas, y luego también un conjunto de programas en máster muy ambiciosos. Entre ellos se va a ofertar tanto un MBA como un máster en finanzas, en un acuerdo con la Universidad de Tulane, para poder ser cursados aquí en Madrid, con lo cual obtendrán un título propio de la Universidad de Tulane y también otro de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué es lo que se encuentra cualquier alumno que vaya a la Universidad Francisco Marroquín? Lo que se encuentra es una universidad eminentemente práctica, donde los profesores son profesionales que trabajan en el día a día, que ponen ejemplos concretos que ellos se encuentran y que por tanto muestran para qué sirve la teoría que se enseña y lo llevan a la práctica con ejemplos reales. Y se encuentran también una universidad basada en la libertad del individuo, en la libertad de empresa, en la libertad en términos generales, que hace que sea un centro no solo de excelencia, sino también referente en el mundo por defender estos valores. Una de las cosas que a mí me parece más interesante, yo he tenido el honor de dar algunas charlas y alguna clase en la universidad en Guatemala, es precisamente lo que tú acabas de decir, el enfoque hacia la libertad de empresa y la importancia del emprendimiento, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a lo mejor nos podías dar una idea es la fortaleza académica que tiene la Universidad Francisco Marroquín en cuanto a, bueno, pues tener un espectro de información y de aprendizaje sobre algunas escuelas económicas que incluso se ignoran y a veces hasta se censuran en la academia, digamos, más habitual. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, efectivamente, más allá de lo que puede ser la escuela keynesiana, cuya enseñanza fue predominante en España a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, y después empezó a abrir un poco ese estudio de otras escuelas, que estaba restringido su conocimiento, por lo menos su seguimiento, a unos pocos académicos. Bueno, pues en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala y en todos los lugares en los que está, también en Madrid, por tanto, bueno, pues lo que hace es divulgar las ideas de la libertad, y las ideas de la libertad fueron impulsadas por los escolásticos, fue impulsado por la economía clásica, fue impulsada por la Escuela de Chicago con los neoclásicos y es impulsada por la Escuela Austriaca, ¿no? Todas esas ramas del saber económico están, todas esas teorías económicas están, bien
enseñadas, bien mostradas a todos los estudiantes en la Universidad Francisco Marroquín. Si uno va al campus de Guatemala, como tú bien has dicho ahora mismo que has estado, bueno, pues siente desde el momento en el que pone un pie en ella ese aire de profunda libertad, no solo por el entorno, que es maravilloso, no solo por la excelencia académica que la hay, sino además porque en su recorrido uno va atravesando la historia de la economía desde una visión liberal clásica o liberal europea, y allí recorre sus calles, sus plazas. Puede uno sentarse y tomar un café en la Plaza de Smith, puede entrar en el auditorio de Milton y Rose Friedman, puede pasar por la galería de los escolásticos, o puede estar en cualquiera de las aulas dedicadas a los principales impulsores de la economía austriaca, ¿no? Entonces, en ello, desde luego, se respira una profunda libertad también para cada uno de los docentes, y un halo de responsabilidad para los estudiantes que tienen que cursar sus estudios, que quieren cursar sus estudios en la Universidad Francisco Marroquín. Muchísimas gracias, José María, un auténtico placer, y bueno, pues toda la información la tienen en la página web, así que nos veremos pronto. Ya sabes que estás en tu casa. Muchas gracias por tu participación. Muchas gracias, Daniel, un placer, el placer es mío. Vamos a ver ahora algunos de nuestros gráficos de la semana, y si pasamos al primero, que veréis aquí tenéis los datos de Estados Unidos, las expectativas de inflación y lo que tiene que ver con las expectativas de inflación a un año. Ojo que en Estados Unidos las expectativas de inflación a un año han bajado muy rápidamente, pero están subiendo las expectativas de inflación a largo plazo. ¿Qué significa esto? Que mientras todos aquellos índices de sorpresa económica están empezando a empeorar ligeramente, y además los datos de PMI manufacturero también están más débiles, el de servicios todavía en expansión, pero también debilitándose, suben las expectativas de inflación. Mayor inflación, menor crecimiento. El riesgo de esta inflación es algo que tenemos que prestar mucha atención, porque todo el mundo habla de riesgo de recesión o no de recesión, pero no hay nada peor que esta inflación. Muchos españoles la vivieron en los años 70. Vamos al siguiente gráfico. Las estimaciones de crecimiento de JP Morgan. Aquí podemos ver cómo se dieron una subida importante de las estimaciones de crecimiento global en el primer trimestre del año 2023. Sin embargo, ojo, segundo trimestre del año 2023, ya están bajando las estimaciones. Eso básicamente significa que estamos cerca de los pobres niveles del cuarto trimestre del año 2022, y que el impulso que se percibía en los trimestres de expansión del sector servicios se pierde, porque la divergencia entre servicios y sector manufacturero es muy fuerte en el mundo. Hay claramente un entorno de contracción, y contracción severa, en el sector manufacturero, y por eso está Alemania en recesión. Vamos al siguiente gráfico. Estos son los beneficios de las empresas, también gracias a JP Morgan, beneficios de las empresas norteamericanas. Y aquí estamos con lo que son los beneficios de las empresas financieras, bajando significativamente sobre las expectativas previas, pero, ojo, los beneficios de las empresas no financieras cayendo, y ya en negativo, y eso en un mercado que está extremadamente complaciente con respecto tanto al entorno macro como el entorno de los beneficios empresariales. Caída de estimaciones de beneficios empresariales, caída también de estimaciones de los beneficios del sector financiero, y eso significa que la subida que hemos vivido en los primeros meses es puro expansión de múltiplos. Ojo a todo esto. Vamos a hablar ahora de otros temas importantes. Volvemos a España con mi buen amigo José Ramón Riera. Me voy a venir para aquí, a la mesa. Gracias, José Ramón, por venir. Los que nos ven en Economics son ya adictos a tus vídeos. Pues me alegro.
además de ser adictos a tus excelentes vídeos, que son una referencia para todos los que nos ven, vienes a hablarnos de tu libro, de tu nuevo libro. Se llama El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro. Lo voy a poner aquí para que lo vean aquí. Lo ven aquí en las pantallas. El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro. ¿Qué nos puedes, digamos, resumir de este libro en unas pocas palabras? Primero, muchísimas gracias, Daniel, por permitirme estar aquí contigo y hablar de este libro. Lo primero que quiero decir es muy importante. Este libro no va en contra del concepto de las comunidades autónomas. Exacto. Eso es lo primero y que creo que es lo más importante que destaquemos. Es decir, ¿por qué? Porque las comunidades autónomas están definidas en nuestra Constitución y, por lo tanto, nunca en este libro pretendemos atacarlas. Lo que queremos hacer con este libro es otra cosa completamente diferente. Desde el 78 hasta aquí, las comunidades autónomas han crecido muchísimo en gasto público y se han producido una enorme cantidad de ineficiencias. Y entonces lo que hacemos en este libro es, en un momento determinado de la historia, decir, oiga, en el 2020, ¿cuáles eran, 2019 y 2020, cuáles eran las ineficiencias que tenían las comunidades autónomas? Claro. Para ello lo que hacemos es, primero analizamos el gasto público, el gasto total de las comunidades en el 2019, vemos cómo crece en el 2020 y lo analizamos desde los dos puntos de vista. Desde el gasto personal, gastos corrientes, gastos financieros, y desde el punto de a qué se dedica el dinero, en educación, sanidad, justicia, etcétera, etcétera. Ya tenemos de pronto toda la figura. Le añadimos el tercer eje, los empleados públicos, y entonces tenemos el gasto, a qué se dedica, y los empleados públicos, y a partir de aquí hacemos dos cosas completamente diferentes. La primera es, hemos creado una cosa que hasta ahora nadie se había atrevido a hacer, que es un índice de la gestión autonómica. Hemos cogido 6 variables, muy sencillito, porque el objetivo del libro es que sea fácil de entender. Y con esas 6 variables hemos visto quiénes eran los mejores y los peores gestores de nuestra economía. Y a partir de ahí dijimos, vamos a ver, ¿qué debemos de hacer? Propuestas. ¿Propuestas para quién? Para los políticos. ¿Y por qué? Porque son los únicos que de verdad pueden aplicar la reducción del gasto público. Tú hablabas antes de qué es lo que nos está pasando, de cómo hemos pasado el último año de 610.000 a 635.000 millones sin comerlo ni beberlo, pero es que veníamos de 570, pero es que veníamos de 440.000 millones en 2018. Es decir, nuestro gasto público se está incrementando de forma permanente. Generamos mucho déficit, necesitamos mucha deuda y no hacemos otra cosa que incrementar los impuestos. Te doy un dato porque ya sabes que a mí me gustan mucho los datos. Desde el 2019 hasta aquí, y ahora volvemos al libro, la recaudación de impuestos del 1 de enero al 30 de abril, en el 2019 fue de 60.000 millones. El del 1 de enero al 30 de abril del 2023 han sido 90.000 millones. En cuatro meses, en 4 años, nos ha crecido la recaudación 30.000 millones, que es un 41%. Pero si nos fuésemos al IRPF, veríamos un 48% de incremento. Esto es una barbaridad. Entonces, con este libro lo que hacemos es proponemos ideas. ¿En base a qué? Algo que tú entiendes a la perfección. En una empresa siempre lo que se procuran aplicar son las mejores prácticas. Es decir, si tú encuentras un proceso que es bueno, intentas llevártelo rápidamente al resto de tu organización. Bueno, pues aquí hemos hecho todos los análisis en base a mejores prácticas. Te pongo una para que nuestros espectadores lo entiendan. Si nosotros cogemos y dividimos el número de habitantes que tiene Extremadura entre el número de empleados públicos, resulta que en Extremadura por cada 20 habitantes hay un empleado público. En la Comunidad de Madrid, por cada 44 habitantes, un empleado público. Si alguien dijese, hombre, vamos a ver, la sanidad de Madrid,
Sí, la educación de Madrid está considerada como de las mejores, sin duda. Es más, en el Regional Competitiveness Index de Eurostat dice que la Comunidad de Madrid en el 2022 fue en health, en salida, la mejor de todas las 242 regiones de Europa. ¿Cómo es posible que tengamos estos datos? Bueno, pues ¿qué pasaría si aplicásemos el que se dijese por compromiso político todos, solo puede haber empleados públicos en razón a 1/44? ¿Sabes el ahorro que tendría este país solo con esa medida? Una, nada más. 17.000 millones de euros. Una sola medida, 17.000 millones. Luego tenemos otro problema, es un problema muy serio, es decir, se llama Cataluña. Cataluña se la da una libertad y hay que embridarla, no nos queda otro remedio. Embridar Cataluña supondría automáticamente 25.000 millones de ahorro, para que tengas una idea. Madrid, la Comunidad de Madrid nos cuesta 3.480 euros por habitante, la Comunidad de Cataluña nos cuesta 5.800 euros por habitante. Wow. Si eso lo aplicásemos a todas y hiciésemos una reorganización, simplemente una voluntad de decir, vamos a ser serios, vamos a limpiar innecesariamente cosas que tenemos por ahí metidas en los cajones, solo con esa medida de decir 3.500 euros para todos, claro, 44.000 millones de euros de ahorro. Y si coges y mezclas las dos, con estas dos, 60.000 millones. Y en el libro demostramos, Gustavo y yo, cómo aplicando dos combinadas también, se puede llegar hasta 87.800 millones. ¿Qué sucede? Que este libro está hecho para que se lo lean los políticos, para que lo entiendan y que sepan que de verdad, si quieren, pueden. Y ese es el objetivo del libro, darles herramientas para que mañana puedan, cuando lleguen, porque esperemos que lleguen pronto al gobierno, puedan, antes de que vengan los hombres de negro, claro, antes de que nos digan, que es que les van a ustedes hacerlo muy facilito. Mira, bájenle ustedes 2 pagas a los pensionistas y 2 pagas a los empleados públicos, porque con esto automáticamente arreglamos casi 40.000 millones de euros. Y si además les bajamos las pensiones un 20% y un 20% los salarios de los empleados públicos, si con esto ahorramos 80.000 millones. Hombre, no, vamos a ver, esto claro. Yo no quiero que se produzca una Grecia. Yo lo que quiero es que los políticos se sienten y cojan el informe que hizo y que elaboró la COE a través del estudio, el Instituto de Estudios Económicos, que decía que a través de eficacias, claro, mejorando las eficacias de gestión de la administración pública, se podían bajar 60.000 millones y con este 80.000, pues obviamente 60 más 80 sumamos 140.000 millones. Claro, es que para mí lo que es clave es lo que tú has dicho, o sea, varios factores, ¿no? Primero, no se trata de demonizar las comunidades autónomas como un sistema de vertebración del Estado, porque puedes tener un Estado muy centralista y extremadamente ineficiente como es el francés y un Estado extremadamente descentralizado como es el alemán y que es eficiente. Tampoco se trata de hacer recortes en los servicios esenciales. ¿No? Pero yo creo que es que tú has puesto ahí un elemento absolutamente capital, que es que si no se llevan a cabo medidas de eficiencia, alguien va a venir de trazo grueso y va a decir, pues señores, esto se ha acabado, porque esto, claro, no deja de ser un nivel de 88.000 millones de exceso de gasto en un país que tiene un déficit estructural de 55.000 millones, pues dicen, si hay que recortar 55.000 millones todos los años, pues vamos a acabar, como dices tú, atacando a las pensiones y atacando al salario de los funcionarios. Pues oiga, seamos eficientes, ¿no? Ahora, a mí lo que me parece increíble es... Yo leo este libro y veía tu tabla de eficiencia de gestión autonómica, ¿no? Y yo veo las tablas que utilizan los políticos, ¿no? Y yo me acuerdo de una que a mí me pareció absolutamente fascinante, ¿no? Que es una en la que ponía en negativo que algunas comunidades autónomas tenían menos funcionarios por habitante que otras y que lo que había que hacer era ir a más funcionarios por habitante de las que tienen menos.
Vamos a ver, tú sabes que eso es una auténtica barbaridad. Vamos, tú has dicho una cosa que creo que lo deben de conocer por ratios los espectadores. En Alemania, con un Bundestag, un Bundesrat, es decir, y con una organización con 16 Landers, 16 gobiernos y 12.000 ayuntamientos, los gastos de personal suponen el 16% de todos los gastos del conjunto global del Estado federal de Alemania. En España, los gastos de personal de la Administración Central, Seguridad Social, organismos autónomos, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos supone un 25% del total de los gastos. ¿Cómo es posible que un país como Alemania tenga una organización muy parecida a la nuestra, por no decir incluso mayor, porque en definitiva tienen 12.000 ayuntamientos, y tengan un 16% de gastos? Y esto no lo dice José Ramón Riera, no, esto lo dice Eurostat, que lo tiene publicado, porque además lo tiene, lo único que hay que hacer es coger y dividir los gastos de personal por el total de los gastos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a que nuestros gastos de personal hayan llegado a un 25%? Pues haciendo lo que tú estás diciendo. No, es decir, o sea, que si yo tengo menos empleados públicos, resulta que lo estoy haciendo mal. No, pues voy a meter más. Claro. Pare usted el carro. Bueno, ya ves, ¿no? Que escriba y todo esto, inmediatamente la solución es contratar más gente. Todo siempre la solución es contratar más gente. Y además, por supuesto, contratarlos fijos, que quede claro. Pero hay a mí, es que esto que acabas de decir, a mí me parece increíble, porque claro, yo me acuerdo que puse en las redes sociales el dato de Eurostat de gasto en sueldos del sector público sobre el PIB de todos los países de la Unión Europea. Estábamos ahí con Francia, básicamente, y muy por encima de la media de la Unión Europea. Y la respuesta de la inmensa mayoría de la gente era: ¿cómo puede ser eso si falta personal en todos lados? Es alucinante. Vamos a ver. Yo el otro día escuchaba unas declaraciones de los sindicatos de correos para las elecciones generales. No, hay que meter a 12.000 personas para atender el tema de las elecciones. Y decía con toda la tranquilidad del mundo que hay 47.000 empleados públicos en correos. Yo decía, vamos a ver, 47.000 empleados públicos en correos, y tengo que casi que hacer un 25% para atender 2 millones y medio de votos que tengo que meter en un mes. Bueno, la verdad es que algo a mí no me cuadra. Vamos a ver, si alguien ha decidido que esto tiene que ser el 23 de julio, también puede decidir que los empleados de correos durante este tiempo no se toman vacaciones, que se las toman después, que no pasa absolutamente nada y que tenemos que atender. Es un servicio público que tenemos que atender con rigurosidad. No, lo fácil es 12.000 con todos los gastos que ello conlleva. Vamos a ver, a lo mejor dices, bueno, tengo que reforzar un poco por razones de seguridad y tranquilidad, pero 12.000 estamos hablando del 25%, incrementar la plantilla, aunque sea durante 2 meses, el 25%. Claro. No. Decía Thomas Sowell que la burocracia es un animal que se da luz a sí mismo y exige baja por maternidad. Pero uno de los elementos más preocupantes en todo esto es algo que tú habrás escuchado con mucha regularidad. Yo, cada vez que voy a cualquier comunidad autónoma y hablo con los políticos en la comunidad autónoma, todos me dicen que están infrafinanciados. Todas las comunidades autónomas están infrafinanciadas. Si todas están infrafinanciadas, es que ninguna está infrafinanciada o todas están sobrefinanciadas. Vamos a ver, tú sabes perfectamente cómo se financian las comunidades autónomas. Tienen aproximadamente de números redondos el 45% del IRPF, el 45% del IVA y el 45% de algunos impuestos más. Es decir, que les va directamente de la recaudación. La recaudación está creciendo, luego directamente les están creciendo los ingresos. Como el elefante lo hemos hecho tan grande,
¿Qué sucede? Es decir, que no han tenido suficiente con el 45 y el 45% del IVA, del IRPF y demás. Con lo cual, el Estado tiene que hacer en sus presupuestos generales un plan para dotarles de los recursos necesarios y se mete 143.000 millones de euros adicionales para transferirlos a las comunidades autónomas para que éstas estén felices y satisfechas. Claro. Vamos a ver. Si cogiésemos, que tú lo has explicado muy bien, la economía del bienestar, claro, y todo lo que no es economía del bienestar, es decir, vemos que nos gastamos de exceso, eso va a ser gasto político. Es decir, la economía del bienestar, nadie discute la sanidad. Nadie. 85.000 millones. Nadie discute los 70.000 millones de la educación. Nadie discute que necesitamos fuerzas armadas, claro, y cuerpos de seguridad, que necesitamos un ejército, que necesitamos unos asuntos exteriores, que necesitamos unas pensiones, que todo eso suma 400.000 millones de euros, absolutamente todo lo vital y fundamental para mantener la economía del bienestar, suma 400.000 millones. Desde los 400 hasta los 635, ¿qué pasa con nuestro dinero? 100.000 se van a intereses y a nueva deuda, 75.000 de nueva deuda, y el año pasado 30.000 de gastos financieros, claro, 105.000, 400 más 105... pues 505 hasta los 635, 130.000 millones de euros de gasto político, que casi coincide con la suma de los 60.000 millones que dice la COE y los 80.000 millones que decimos, claro, Gustavo y yo, que suman 140.000 millones. Es decir, busques como busques, lo mires por donde lo mires, cojas el cubo por donde lo cojas, al final llegas a una conclusión de que en este país el gasto político está muy sobredimensionado. ¿Y cómo es que se vende tan bien que lo que hay que hacer es gastar más y cada vez que alguien dice lo que hay que hacer es ajustar el gasto innecesario, hay como, oh, Dios mío, qué mal? ¿Por qué? Vamos a ver, porque el mantra, hay una cosa que hay que reconocerle a la izquierda socialista y comunista, es decir, que comunica muy bien sus ideas y además lo hace aparentemente de una forma social. La derecha, pues tiene, parece que tiene, en lugar de coger y explicar, es decir, ¿por qué es malo sobrepasar determinado gasto público? Es decir, en lugar de hacerlo, se acongoja y tiene miedo a decir que tenemos que bajar el gasto público. Entonces tenemos que ser la sociedad civil, como tú y como yo, los que tenemos, claro, que salir a la palestra para decirles, oiga, no, mire usted, van a llegar. Vamos a terminar el año con 1.600.000 millones o muy cerca en deuda. Nos han colocado 33.000 millones más de deuda en el primer trimestre, a razón de 11.000 millones. Dios mío, pues como esto siga, nos vamos aún sin vivir. Esto nos dice que estamos muy cerquita del 1.600.000. El día que aparezca, y tú de esto sabes mucho más que yo, los mercados digan, uy, el riesgo de la deuda soberana. Claro. A partir de estos momentos se nos cae encima el problema. Estabas enseñando en los gráficos cómo de verdad la economía se pare, cómo se produzca ese parón que parece que se está produciendo. ¿Qué significa? Pues significa ni más ni menos que vamos a tener más gastos en desempleo, que vamos a ingresar menos por impuestos, porque va a haber menos gente trabajando, porque el consumo ya está cayendo en estos momentos de forma sustancial, y lo dice el Instituto Nacional de Estadística, 2 trimestres seguidos el consumo cayendo, y de pronto podemos entrar en parón económico. Claro. Con los gastos que tenemos, claro, reducimos los ingresos, necesitamos más deuda. ¿Y a dónde vamos? Pero ¿cómo vamos a devolver esta barbaridad? Claro, dice Garzón, esto de la deuda no se devuelve. No, la deuda no se devuelve. Pregúntaselo a los griegos si lo que les tocó sufrir, y a los portugueses, nuestros vecinos. Vamos, que es una sandez como la copa de un pino. La deuda pública se devuelve todos los días, todos los meses, todo el tiempo, que se está pagando y refinanciando. Refinanciando no es que la misma persona que tiene la deuda la vuelve a comprar, sino que estás pagando más intereses, más
más caro, etcétera, la deuda se paga siempre, la deuda se paga siempre. Es que yo creo que eso es clave, tú lo has dicho, y a mí me preocupa muchísimo otro factor. Es que hablabas como la deuda pública a efectos del déficit excesivo ha pasado a 1,5 billones y va a ir a 1,6. Pero es que la deuda que tienen escondidos las administraciones públicas dentro de las propias administraciones públicas son otros 300.000 millones. Que es una pasada. Sí, sí, estamos casi al borde de 2 billones, que es deuda que se paga y que se debe. Esa idea ridícula de que si la deuda está en la caja de la Seguridad Social no cuenta, pues cuenta igual, porque como no se la pagases a la Seguridad Social, quebraba. José Ramón, tu libro con Gustavo Morales se llama El precio de las autonomías. Es un libro absolutamente fascinante, sobre todo porque es un libro realista. Yo creo que lo más importante es que muestra muchísimos datos de muchísimo valor y que además nos está poniendo esos índices de gestión autonómica, lo estoy viendo ahora la lista, espectacular, que la cantidad, es que lo mira uno y le da terror, la cantidad que nos ahorraríamos si tuviésemos una gestión eficiente. ¿Qué es de lo que se trata? No se trata de decir, muerte a las autonomías, se trata de decir cómo hacemos un sistema que sea eficiente y no un sistema de incentivos perversos. El libro se llama El precio de las autonomías, lo tienen ustedes que comprar, y bueno, y pues muchísimas gracias, José Ramón, como siempre estás en tu casa. Muchísimas gracias. Solo quiero decir una cosa a los espectadores. No es porque compren el libro, es porque lo tengan y se lo enseñen a sus políticos, a esos locales, a los de cerca, a los de proximidad, y les digan, oiga, mire, que aquí les dicen a ustedes cómo se pueden bajar 80.000 millones, porque somos la sociedad civil las que tenemos que empujar, con los ciudadanos empujar directamente a los políticos para que ellos bajen el gasto. Claro, y que se gasten un poco de ese gasto público en comprar el libro. José Ramón. No, que se gasten los ciudadanos, no los políticos. Muchísimas gracias por venir, muchas gracias, ya sabes que estás en tu casa, gracias por tus vídeos de todas las semanas también, qué gran placer, y todos ustedes ya saben, lo único que tienen que hacer es estos libros de los que siempre hablamos, cultura financiera, análisis macroeconómico, seguimiento de lo que son las variables reales de la economía, con un espíritu crítico y a la vez constructivo. Sigan defendiendo la libertad, nos vemos la semana que viene.